la conferencia de... Bienvenidos a todos a este simposio en línea. Gracias por seleccionar la conferencia de herramientas para la ingeniería eficiente de paneles de control. Me presento, mi nombre es Robert Suárez, soy profesional de operaciones de marketing en Siemens Colombia. Si tiene preguntas a medida que avanzamos en la presentación, puede contactar a mis colegas y expertos en cualquier momento vía chat. Ellos responderán lo más pronto posible, dependiendo de cuántas preguntas recibamos. No se preocupe si no respondemos de inmediato. Todas las preguntas serán resueltas. Gracias por su asistencia el día de hoy. Espero que disfrute y aprenda en esta conferencia. Antes de dar inicio a la charla, los invito a que lean el descargo de responsabilidad, donde explicamos que las aplicaciones incluidas en la presentación, así como los ejemplos que se darán, son destinados a orientarlo para una tarea específica. La aplicación de normas y directivas se basa en la interpretación de Siemens, pero no asumimos ninguna responsabilidad por la corrección o integridad de su interpretación. Usted es el responsable de verificar si el diseño de su panel de control cumple con la normatividad local, así como la instalación segura y adecuada de sus productos, sistemas y, a ser posible, su puesta en marcha. Muchas de las tablas y textos e información que ustedes van a encontrar en la presentación se extrajeron directamente de los estándares relevantes y de las hojas de datos cuando se creó la presentación. Recuerden que la normatividad y las fichas técnicas están en revisión constantemente, así que lo invitamos a que se descargue las versiones más recientes tanto de la normatividad como de los certificados, que lo pueden hacer directamente desde la página de soporte de Siemens. Recuerde que nos reservamos el derecho a realizar cambios de esta presentación en cualquier momento sin previo aviso, y está totalmente prohibida la presentación, la reproducción y distribución, utilización y difusión de la información que ustedes van a ver aquí en adelante. Comencemos. Esta es la agenda que tenemos para la conferencia del día de hoy. Vamos a tener una visión general de lo que es la ingeniería eficiente y cómo puede beneficiarme durante el desarrollo de ingeniería. Vamos a ver algunas herramientas que me van a permitir realizar la ingeniería eficiente, y por último vamos a ver una práctica en donde ustedes van a ver cómo yo le doy el uso de las herramientas para poder hacer una ingeniería eficiente en mi proceso de ingeniería. Cuando se trata de diseñar un tablero de control industrial, ¿cómo paso yo del concepto al producto final? Bueno, si nos ponemos a pensar, hay muchos pasos involucrados. Lo primero que debemos tener en cuenta son los requisitos de la aplicación, y desde luego hay muchas cosas que debo considerar y hacer. Esto no está en ningún orden en particular, pero por ejemplo yo debo tener en cuenta la normatividad pertinente de acuerdo al lugar de instalación. Recordemos que no todos los países manejan la misma normatividad. La selección de los productos en consecuencia. Luego debo recopilar datos relevantes para el proyecto, tales como hojas de datos, certificados de cumplimiento, diagramas de cableado, archivos CAD, macros CPLAN en el caso en que cuente con este programa, modelos 3D, datos de rendimiento del producto y manuales, entre otros documentos que nos ayudarán durante el desarrollo de la ingeniería. Además que se deben hacer algunas verificaciones, como por ejemplo el dimensionamiento de la celda o el gabinete, y asimismo garantizar la disipación de calor en el panel de control. Por supuesto, hay más partes y actividades a realizar en el proceso de ingeniería, pero estos pasos básicos de selección de componentes y recopilación de datos son fundamentales para la base del desarrollo de la ingeniería. Hacer todo esto fácilmente puede volverse engorroso y nos puede llevar mucho tiempo. Entonces la pregunta que debemos responder es, ¿cómo puedo hacer esto de una manera eficiente? Y cuando miramos el proceso de ingeniería, muchas veces hoy es un proceso muy secuencial, donde cada paso del proceso de ingeniería se realiza uno tras otro. Para ser más eficiente, yo necesito encontrar formas de acortar este tiempo de ingeniería. Para poder acortar yo esos tiempos de desarrollo, debo concentrarme en interconectar los diversos pasos de ingeniería para permitir que sucedan de manera más simultánea, con un intercambio continuo de datos, para que la ingeniería de automatización, el diseño mecánico y el diseño eléctrico puedan interactuar de manera simultánea. Y, en última instancia, si pueden trabajar de manera simulada como lo vimos anteriormente, esto va a permitir que los datos se intercambien de una forma más fácil y más limpia. Pueden reducir el tiempo de ingeniería que conlleva hacer estas actividades. Esto dará como resultado una reducción general de costos, porque el tiempo de ingeniería es a menudo uno de los mayores costos de un proyecto. Ahora veamos esto en la práctica con algunas herramientas que pueden ayudarlo a hacer esto. Primero veremos la herramienta de selección TIA Selection Tool de Siemens. Esta es una herramienta de configuración todo en uno para la planificación de sistemas de automatización mecánicos y eléctricos. Luego veremos SIOS, el portal de soporte en línea de Siemens Industry, que se conecta directamente
a la herramienta de TIA Selection Tool, con lo cual vamos a tener una rápida recopilación de datos importantes. Y la mejor parte de todo esto es que las herramientas son totalmente gratuitas y están disponibles para todos, por lo que puede comenzar el día de hoy. Así que ahora veamos estas herramientas en la práctica. Aquí veremos un ejemplo breve de cómo puede usar estas herramientas para diseñar un panel de control de manera más eficiente. Normalmente, cuando vamos a diseñar o vamos a comenzar un proyecto, podemos tener una información de entrada que nos la va a suministrar nuestro cliente final, ya sean especificaciones técnicas, sean bases de criterios y diseño, sea normatividad, pero podemos recibir este tipo de información como la que vemos en pantalla, en la cual es una tabla de cargas donde nos dice que tenemos 8 bombas, de las cuales son 5 centrífugas y cada una de ellas pues tiene diferentes tipos de arranque, como arranque directo, inversor de giro, arrancador suave, variador de frecuencia. Y tenemos 3 bombas dosificadoras que son de arranque directo. El voltaje nominal de mi talero va a ser de 400 voltios VAC y tenemos lo que es la especificación de un PLC como tal, donde nos dicen que debemos tener en cuenta 30 entradas digitales, 18 salidas digitales, 4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. Además de la información que vemos aquí en la tabla, nos están pidiendo unos requerimientos adicionales en los cuales debemos contemplar un panel HMI de 7 pulgadas para poder tener la visualización de mi proceso y mis parámetros de proceso. Debemos dimensionar el totalizador, es decir, el interruptor de protección principal del panel de control, e incluir un analizador de redes. También nos dice que los equipos de control y protección de las bombas dosificadoras, de las pequeñitas, deben estar integradas al PLC y debemos dimensionar la fuente de alimentación de los equipos que requieran con una reserva del 30%. Y por último, nos dicen que el protocolo de comunicación entre los equipos debe ser Profinet. Entonces, si yo plasmo todo lo que encuentro aquí en información en un diagrama, lo podríamos ver de la siguiente forma, donde tengo mis 5 cargas principales, mis 3 bombas dosificadoras que van anexadas directamente al PLC, mi interruptor principal, mi PLC y mi analizador de redes y el panel HMI. Entonces, con esta premisa, comenzamos a hacer la selección de los equipos en TIA Selection Tool. Bueno, esta es la herramienta de selección de Siemens llamado TIA Selection Tool. La versión que ustedes están viendo en estos momentos es la de escritorio. También hay una versión que se puede trabajar en la nube, pero mi recomendación es que lo descarguen y lo instalen en sus computadoras. Recuerden que es un software totalmente gratuito y el trabajo en la versión de escritorio es mucho más fluida que en la parte. Los invito a que trabajen mejor con la vista del proyecto. Esa se llama vista portal. En la vista de proyecto es mucho más fácil y es más limpio de que ustedes puedan trabajar cada uno de la selección de los equipos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a comenzar a seleccionar los equipos de acuerdo al ejemplo que teníamos en la presentación. Recordemos que teníamos una parte de lo que son las cargas y todo lo que es la parte de control y de visualización. Entonces lo primero que vamos a hacer es la selección de cada una de las cargas. Para ello le di agregar nuevo dispositivo y él me saca estas familias de las cuales yo puedo hacer la selección de los equipos. En este caso yo me dirijo a control industrial, que es donde está la parte de la selección de las cargas de protecciones de motores. Aquí se despliega una serie de categorías de familias en las cuales yo puedo hacer la selección del arranque de motor, tanto normatividad UL como normatividad ISE, pero también puedo seleccionar los equipos de manera independiente. Para nuestro ejemplo vamos a elegir el configurador de derivaciones con la normatividad ISE. Cuando hacemos clic, él nos despliega esta pantalla donde yo hago primero la configuración de la carga eléctrica. Aquí yo hago la selección del ajuste básico del sistema eléctrico principal. Recordemos que el voltaje de control es 400 VAC. La frecuencia de red no la dieron, pero para este caso todavía no tenemos habilitado lo que es 60 Hz. Recuerden que la herramienta está en constante actualización, así que próximamente ya incluiremos lo que hace la frecuencia de red de 60 Hz. Pero para este caso ya sabemos que es de 400 la tensión que nos pedían como requerimiento y vamos a dejar la frecuencia de 50 Hz. Ahora vamos a la selección de la carga eléctrica y seleccionamos la potencia mecánica. Recordemos que nuestra primera carga correspondía a 5.5 kilovatios. Ya automáticamente la corriente, el software me la da por defecto, dependiendo de todas las características técnicas que anteriormente ya habíamos tenido en cuenta. La categoría de empleo, él por defecto ya me elige lo que es un motor asíncrono de jaula de ardilla.
en AC3. Y la longitud del cable la podemos cambiar dependiendo si ya tenemos los datos del dimensionamiento de la cometida eléctrica. Recordemos que la longitud del cable se hace importante al momento de mirar impedancias y la reducción de la corriente de cortocircuito. Entonces, aquí la tenemos en 25, vamos a cambiarla en 30 y podemos llenar aquí también los datos del motor, como fabricante, referencia y demás. Para el caso de la selección, esto no afecta para nada la selección de mis equipos. Y acá las características de los cables fuera del armario eléctrico, yo puedo seleccionar cómo va a ser mi acometida. En este caso puedo decir que voy a utilizar un cable por línea y que el tendido va a ser un cable monofilar que va a ir por la cometida eléctrica a través de tubería, ¿vale? Y acá ya puedo seleccionar la característica del cable que voy a extender. En este caso voy a dejar cobre con aislamiento de PVC. Ya cuando tenga toda esta parte de la carga eléctrica configurada, me voy a aparatos de maniobra para poder hacer la selección del guardamotor, del contactor y de las protecciones. Recordemos que nuestra primera carga era un arrancador directo, pero yo aquí tengo una serie de arranques que puedo seleccionar de acuerdo a mi aplicación. Puedo tener arranque directo con contactor semiconductor en el caso en que necesite hacer un número considerable de maniobras en algún momento. Es mejor utilizar un contactor de estado sólido, arranque inversor, de igual forma con un semiconductor y arranque estrella triángulo. Para el caso de mi primera carga, recordemos que era un arrancador directo, entonces lo podemos dejar de la forma en que estaba. Y aquí yo puedo elegir la protección de sobrecarga. Puedo elegir la que está integrada en el guardamotor. Así sería este un guardamotor termomagnético. Pero si lo quiero por aparte del guardamotor, puedo seleccionar un relé de sobrecarga térmico, electrónico o nuestro relé inteligente para gestión de motores, el Simocode. Pero para el caso, vamos a dejarlo que sea un guardamotor termomagnético. El tipo de asignación hace referencia al tipo de coordinación para la protección del cortocircuito. Recordemos que el tipo de coordinación 1 es el que es capaz de asumir la corriente de cortocircuito, de asumir y contener la falla, pero en la coordinación de tipo 1, lo que es la maniobra, es decir, los contactores, el variador de frecuencia o el arrancador suave, se van a ver severamente afectados. Puede que resulten dañados, ¿vale? El tipo de coordinación tipo 2 es el que también tiene la característica de asumir la falla y cortocircuito, pero esta tiene la particularidad de que me va a proteger lo que va a ser la parte de la maniobra. Entonces, me va a proteger el contactor, el variador de frecuencia y el arrancador suave. En algunos casos el contactor puede que tenga algunas piezas desoldadas, pero puedo repararlo. O en el caso del variador de frecuencia y el arrancador suave, pues la parte de la electrónica se va a ver protegida. Por ende, el tipo de coordinación tipo 2 es mucho más costosa que el tipo 1. Pero para este caso, vamos a dejar tipo de coordinación 1 y vamos a dejar que el tipo de tensión de alimentación de la bobina va a ser en AC a 110. ¿Listo? Esta clase corresponde a la clase de protección. Recordemos que para los guardamotores, para los interruptores, para los arrancadores suaves y relés manejamos una clase de protección dependiendo de la aplicación. En este caso no depende del motor, sino de la aplicación porque podemos tener un motor de las mismas características, tanto mecánicas como eléctricas, pero puedo utilizarla para una aplicación que sea liviana, que sea simple, a una aplicación que sea bastante rigurosa y que al momento de arrancarlo, el romper el momento de inercia de la aplicación puede que me tome un tiempo determinado. Para esto yo elijo lo que es la clase. Si elijo un guardamotor, perfectamente no puedo elegir una clase diferente. Pero si sé que mi sistema o mi aplicación, por ejemplo, puede tardar en llegar a sus valores nominales por más de 10 segundos, yo, por ejemplo, puedo elegir un relé de sobrecarga electrónico y este sí tiene ya una variedad de selección de clases dependiendo de la aplicación. Entonces es importante no solamente conocer el motor junto con la placa de características, sino también el tipo de aplicación, porque también eso me va a permitir hacer una selección de protección mucho más adecuada, ¿vale? Pero para este caso, pues vamos a dejar lo que es el interruptor automático con la protección de sobrecarga. La conexión ya es la que voy a hacer dentro del equipo, si voy a hacer un cableado por conexión por tornillo o por borde de resorte. Normalmente vamos a dejar en tornillo y aquí vamos a dejar la temperatura que vamos a tener en el armario de distribución. Entonces aquí yo voy a colocar, dependiendo de los diseños que yo realice, voy a garantizar una temperatura
que se va a mantener de una manera constante durante mi gabinete. Yo aquí lo puedo cambiar. Entonces podemos bajarla, por ejemplo, a 35 y nuevamente hago la selección de mi acometida. Entonces, un cable por línea, un tipo de tendido B1 y el tipo de cable cobre PVC. Entonces ya con esto se me habilita lo que es el botón de calcular y me sale un aviso de extensión de responsabilidad en la cual nos dice que la herramienta es una ayuda para la selección de los equipos, pero usted como diseñador o como ingeniero debe ser responsable de la planificación adecuada y de los datos que se suministraron a través de la selección del equipo, ¿vale? Entonces ahí aceptamos y él ya nos hace el cálculo de lo que va a ser el guardamotor, el contactor y nos da el calibre del cable tanto dentro del armario como por fuera. Entonces aquí también nos da lo que va a ser la corriente de cortocircuito mínima, la máxima y también los datos que tengo en el motor. Entonces la potencia, la corriente, el voltaje de alimentación y tengo lo que es la corriente de cortocircuito mínima y máxima. Como ustedes pueden ver, con la longitud del cable se redujo lo que es la parte del cortocircuito. Si yo quiero saber o obtener más información de cómo se realizan los cálculos, simplemente lo que hago es digitar, hacer clic en este botón virtual de información y acá me dice cuáles son las características que se utilizaron. Entonces, por ejemplo, la longitud del cable por fuera del gabinete es de 28 metros y aquí está la sección del cable, la capacidad de carga y la longitud para caída de tensión de un 5% y también el que está dentro del tablero. Así que también puedo ver lo que son los detalles del cálculo de acuerdo a la normatividad y la parte de las impedancias. Entonces, si quiero soportar la selección de esa sección de cable, lo puedo hacer aquí perfectamente. ¿Listo? Cuando yo hago esta selección, podemos ver que en el árbol del proyecto está todo con un checklist que me significa que se realizó muy bien la selección y ya aquí aparecen lo que son los aparatos de maniobra, tanto el contactor como el guardamotor. Entonces, si dentro de mis requisitos o dentro de mis requerimientos yo tengo que adicionar accesorios, por ejemplo, como bloques de contacto auxiliares. Por ejemplo, yo simplemente hago clic acá y él me va a mostrar en qué posiciones puedo colocar esos bloques auxiliares. Puedo colocarlos en el lado izquierdo, en el lado derecho o frontales. En ese caso, voy a elegir que va a ser frontal y simplemente lo que hago es seleccionar la conexión por tornillo y le voy a decir que necesito un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Entonces, en la filtración, pues él me va a mostrar una serie de equipos que puedo seleccionar. Entre más fino yo haga el ajuste, pues el filtro va a ser mucho más exacto. Por ejemplo, ahora voy a agregar dos y miren que ya se me redujo lo que fue la cantidad de equipos. Y para poder hacer diferenciación en cada uno de ellos, pues acá aparecen las descripciones o simplemente yo aquí le doy en información y me despliega las características para que yo pueda seleccionar los que se adecúen más a mi aplicación. En este caso, pues voy a elegir el primero y él ya aquí me aparece dentro del esquema del contactor. Al igual que el guardamotor, también yo puedo hacer la selección, entonces le voy a colocar bloques de contactos auxiliares. Aquí también, en este caso, me permite hacer un bloque en el lateral derecho o en el frontal. Entonces voy a elegir frontal, le doy tipo de conexión por tornillo y le digo que también necesito un normalmente abierto, un normalmente cerrado y en este caso ya solamente me hace el filtro por un solo equipo. Simplemente lo selecciono y ya quedó construido lo que fue mi primera carga. ¿Vale? Entonces para poder yo distinguir cuál es el árbol de cada una de mis cargas, simplemente lo que me hago es hacer clic aquí en desviación de motor y simplemente coloco el tag de acuerdo a como estaba en el listado de equipos. Entonces puedo colocar PC1. Con eso ya tendría yo la selección de mi primer equipo. Recordemos que nuestra segunda carga también es un arrancador directo, entonces lo que yo podría hacer es copiar y aquí en el grupo pegar para que yo tenga las mismas características, simplemente lo único que me va a cambiar es la potencia de la carga. Entonces sé que va a ser mi BC2 y simplemente me voy aquí a carga eléctrica y ya mi potencia no va a ser de 5.5 sino va a ser de 7.5, ¿cierto? Entonces cuando ya dije 7.5, miren que yo tengo que volver a calcular todo mi sistema para que él pueda hacer la selección de los equipos. En este caso, pues todas las características técnicas, tanto de la carga como de la parte del arrancador, son totalmente iguales.
simplemente lo que hice que fue cambiar la potencia. Nuevamente le doy calcular y pues él ya me seleccionó lo que es el guardamotor y el contactor para esta carga, ¿vale? Asimismo, vamos a hacer con nuestra tercera carga, pero recordemos que esta es con arranque inverso. Entonces simplemente lo que hago es copiar en el grupo, le coloco nuevamente pegar, cambio el nombre con el tag y aquí en este caso recordemos que la potencia es de 11 kilovatios y nos vamos al aparato de maniobra y simplemente lo que vamos a cambiar es el tipo de arranque directo por arranque inversor. Entonces aquí ya podemos ver en este pequeño unifilar que hubo el cambio de los dos contactores, le doy calcular y ya con eso tengo lo que es mi guardamotor con mis dos contactores y aquí lo podemos ver. Tenemos contactor 1 y contactor número 2. Ya con eso tendríamos las tres primeras cargas dimensionadas. Recordemos que nuestra cuarta carga es un arrancador suave. Si ustedes pudieron ver cuando yo vi aquí la parte de arrancadores, aquí no me permite hacer la selección con arrancador suave. En este caso, tengo que hacer la selección de los equipos de manera independiente. Entonces, simplemente le doy nuevo dispositivo, me voy a control industrial y aquí encontramos lo que es la familia de arrancadores suaves Sirius 3 RW. Le hacemos clic y aquí él nos muestra lo que son las familias que actualmente se manejan. Entonces, para tener en cuenta cuál es el arrancador suave ideal, lo primero que debemos saber es el tipo de la aplicación. Entonces, si son para aplicaciones básicas, tipo clase 10, yo puedo elegir un 13RW30 o 40. Si es una aplicación general, el 50 también me sirve para clase 10. Si es una aplicación general, utilizaría el 13RW52, que es como un clase 20, y ya para aplicaciones mucho más robustas, puedo utilizar el 44 o el 55. En este caso, pues vamos a utilizar uno general, que sería el 13RW52, y cuando lo seleccione, el software me va a sacar un aviso en donde me dice que la selección en este caso, son para aplicaciones sencillas clase 10. Yo puedo utilizar el 52 que es clase 20, pero lo puedo ajustar para que me trabaje como es clase 10. Pero si yo realmente requiero una aplicación más robusta, que ya sea un clase 30, tengo que remitirme al software Simulation Tool for Software Starters, que lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan ver la diferencia de la selección del equipo tanto en el TIA Selection Tool como en la herramienta. Entonces aquí le vamos a aceptar y simplemente vamos a digitar los datos más relevantes de nuestro arrancador. Entonces recordemos que nuestra tensión de la red va a ser 400 voltios, el tipo de circuito en este caso va a ser estándar, la potencia del motor recordemos que es de 22 kilovatios, él por defecto me calcula lo que va a ser la intensidad de empleo de ese arrancador, el rango de tensión lo puedo trabajar desde 200 a 480, de 200 a 600 en este caso, lo vamos a manejar en 480. La tensión de alimentación del circuito de mando lo puedo colocar en 24 voltios DC o multirrango desde 110 a 250 voltios AC. En este caso voy a elegir este para que tenga concordancia con la tensión de control de los contactores. Y el tipo de conexión lo vamos a hacer por tornillo y él ya me deja como filtro dos arrancadores suaves. Recordemos que si yo quiero ver las diferencias entre los dos arrancadores, simplemente le voy aquí en botón de información y él ya tiene ligado, por ejemplo, llevarme al CIOS, como lo vimos en la presentación. Entonces, para el caso, voy a elegir el primero y acá yo le puedo eh, colocar accesorios. En este caso, si quiero que mi arrancador suave también se integre a la parte de comunicaciones, lo único que hago es colocar el módulo de comunicación Profinet estándar y acá me aparece que el arrancador suave ya viene con el accesorio del módulo de comunicación. Listo. Aquí ya seleccionamos lo que fue la parte del arrancador, pero pues tenemos que también seleccionar lo que es la parte de la protección de esta carga. Entonces nos vamos nuevamente a nuevo dispositivo, pero aquí en este caso en control industrial ya no me voy con la configuración de derivación, sino que ya voy a elegir directamente el interruptor que necesito. En este caso, el modelo de conmutación es para combinación de arrancadores. ¿Por qué? Porque pues el arrancador ya viene por defecto con la protección contra la sobrecarga. Entonces hago el modelo de conmutación, eh, confirmo que estamos de acuerdo que es una categoría AC3 con una tensión de 400 voltios. La potencia recordemos que es de 22 kilovatios, pero valga la aclaración que toda la selección de equipos se debe hacer realmente es confirmando la corriente nominal de los motores.
Aquí estamos haciendo toda la selección por la parte de potencia, pero recordemos que toda la selección de todos los equipos debemos realizarla por la corriente nominal de los motores. Entonces, cuando yo elijo un 22 kilovatios, pues él me va a dar tres rangos de intensidad de empleo. Dependiendo de la aplicación, pues yo lo puedo seleccionar. En este caso voy a seleccionar 50 amperios y el poder de corte de cortocircuito, que también lo debo tener en cuenta al momento en que en las especificaciones de diseño me la puedan dar. Número de contactos de normalmente abierto, pues voy a elegir un contacto y otro contacto. Y acá él me dice que el interruptor, pues por defecto no viene con esos bloques auxiliares. Entonces simplemente lo que hago es hacer clic para seleccionar y acá él ya inherentemente me está diciendo cuál es el accesorio que yo voy a seleccionar. En este caso pues voy a seleccionar nuevamente el frontal. Listo. Y ya con eso nos faltaría solamente la última carga, que recordemos que es con un variador de frecuencia. Entonces en este caso nos vamos nuevamente a nuevo dispositivo, pero en este caso el variador se va a encontrar en tecnologías de accionamiento. Pues para poder hacer la selección, yo aquí puedo tener también la integración con un software de dimensionamiento como el Sizer, como el Simatic Microdrive, pero en este caso vamos a elegir lo que va a ser el convertidor de frecuencia Dynamics con configuración DT. Entonces simplemente hacemos clic y acá en configurar, bueno, entonces está la interfaz del configurador Drive Technology, donde simplemente yo digito los datos más relevantes de mi sistema y él ya me va a ayudar a filtrar el variador que requiero. En estos momentos tengo todas estas familias que puedo seleccionar, pero en ese momento no sabría cuál es la selección más adecuada. Entonces, simplemente lo que hago es seleccionar la aplicación. Recordemos que es una bomba centrífuga, entonces la vamos a utilizar para bombear y la calidad va a ser simple. La aplicación va a ser una bomba centrífuga. El número de fases que voy a tener de alimentación van a ser 3 fases, donde la frecuencia de red va a ser de 50 Hz y la tensión va a ser a 400 voltios, ¿cierto? Como no tenemos lo que es la corriente de la placa, sino de la potencia, simplemente digitamos acá que son 30 kilovatios y aquí ya puedo decirle que voy con normatividad IEC, el tipo de motor va a ser asíncrono, el diseño mecánico va a ser compacto y recordemos que si vamos a colocar comunicación, pues elegimos lo que va a ser Profinet. Entonces, con esas pequeñas selecciones que realicé, simplemente reduje toda esa familia de variadores a 3. Entre más alimente yo la herramienta, pues voy a hacer una selección mucho más fina. En este caso, si yo quiero saber cuál de los 3 es el que más me interesa, le doy una información y puedo ver los comparativos de cada uno de ellos. Para el caso de la aplicación voy a utilizar el Dynamics G120C y ya se me habilita el botón de continuar y me dice que la selección está completa para poder definir las características. Cuando ya tengo la primera parte, ahora ya me está pidiendo lo que es la selección y los accesorios. Simplemente yo tengo la potencia asignada, que recordemos que es de 30 kilovatios. Simplemente le doy enter y él por defecto ya me está diligenciando toda esta información. Entonces, si yo tengo toda esta información, la puedo verificar para que realmente me verifique que si la selección es la correcta. Si me pide la aplicación que yo colocar un filtro, si está integrado o no, yo le doy sin filtrar porque pues en la aplicación no me dice nada. Y recordemos que la comunicación que elegimos era Profinet. Ya con eso tenemos la configuración completa, ya puedo pedir el producto, pero si yo ya quiero agregarle, por ejemplo, accesorios, si quiero descargar las dimensiones CAT, lo puedo hacer. Pero ya con esto es suficiente para yo continuar con la selección del TIA. Ya con eso, ya él me seleccionó lo que es la referencia del guardamotor, pero recuerden que aquí solamente seleccionamos el variador. Nuevamente debo seleccionar lo que va a ser la protección de mi sistema. Entonces nuevamente me voy a control industrial, interruptor, modelo de comunicación para combinación de arrancadores, elijo la potencia de empleo, en este caso son 30, recordemos, intensidad de empleo, puedo elegir la que la del motor como tal. El poder de corte vamos a dejarlo igual. En este caso no voy a colocar número de contactos normalmente abiertos y cerrados. Selecciono el interruptor y con eso yo ya tendría la selección de todo lo que es la parte de cargas principales. Entonces, para poder hacer yo distinción de la parte de potencia con la parte de control, puedo coger en el grupo 1 y cambiarle el nombre y decirle que estas son la parte de cargas. ¿Listo? Ahora voy a colocar un nuevo grupo que se va a llamar control para poder hacer la distinción
de los equipos. Entonces en la parte de control yo ya puedo colocar acá nuevo dispositivo y voy a comenzar a hacer lo que es la selección tanto del PLC como de los módulos y demás. Entonces para este caso yo puedo elegir un controlador donde están los 1200, 1500, pero recordemos que dependiendo del espacio que tengamos dentro del tablero y si el programa no es demasiado robusto, yo puedo elegir como una CPU que está integrada bajo el Simatic ET200SSP. Entonces aquí yo puedo hacer la configuración y él me permite trabajar como si fuera un módulo de interfaz, pero también tiene módulos centrales. En este caso voy a trabajar con una CPU, recordando que las siglas PN significa que este tiene comunicación por Profinet. Entonces la voy a elegir y él me dice que si lo quiero con accesorios, en este caso el adaptador de bus. Efectivamente lo debo utilizar porque si no lo utilizara, simplemente me llegaría al momento de la compra la CPU sin los adaptadores. Entonces le voy a dar a aceptar para poder tener el paquete completo, la referencia. Y acá, en este pequeño bastidor, que es muy parecido cuando yo trabajo en el TIA Portal, comienzo a hacer la selección de cada uno de mis equipos. En este caso, vamos a comenzar con las entradas digitales. Recordemos que nos estaban pidiendo 30 entradas digitales. Entonces yo puedo elegir esta de 16 a 24 voltios, colocaría uno y él me va a hacer la recomendación de como es mi primera tarjeta, yo debo colocar un grupo de potencial, por ende este tipo de bordas son las blancas. Entonces voy a colocar la primera y la segunda ya no es necesario colocar un grupo de potencial porque se alimentaría con esa tarjeta. Con eso ya cumpliría la especificación de mis 30 entradas digitales. Ahora nos vamos con la salida. Recordemos que las salidas son 18 salidas. Entonces puedo colocar una tarjetica de 16 entradas. Y él por defecto, cuando hice el cambio de señales de entradas a salidas, él ya por defecto me puede colocar lo que es un grupo de potencial nuevamente. Y voy a colocar entonces una de 4 para cumplir eh, las 18, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a elegir las entradas análogas. Tenemos toda esta cantidad de características que dependiendo de la señal que yo vaya a conectar, lo puedo hacer, por ejemplo, si tengo en cuanto a temperatura tipo CRTD o termocuplas, por ejemplo, si mi entrada es de tipo voltaje o es de tipo corriente, o si, por ejemplo, el instrumento tiene comunicación hard, pues puedo hacer la selección. Para este caso, simplemente voy a elegir una de 4 canales de corriente y que puedo conectar el instrumento ya sea de 2 a 4 hilos. Entonces, lo hago. Él ya me creó mi grupo de potencial por el cambio de señal y en la salida análoga lo que voy a hacer es también seleccionar lo mismo, pero recordemos que en este caso nos estaba pidiendo solamente 2. Ahora bien, recordemos que uno de los requerimientos adicionales era que todo el control y la protección de las bombas dosificadoras debería ir dentro del PLC. Entonces, como podemos ver aquí en los módulos periféricos, encontramos una familia que es el arrancador de motor, la despliego y puedo tener arrancador directo o arrancador inverso. Entonces voy a elegir el arrancador directo y dependiendo de la corriente nominal que me consuma cada motor, pues hago la selección de los equipos. También puedo utilizarlo para safety. Pero en este caso, pues vamos a utilizar, por ejemplo, este de punto 3 a 1. Simplemente lo que hago es la selección de 1, 2 y 3 arrancadores. Pero miremos que ya tenemos lo que es el símbolo de advertencia. Entonces, cada vez que nos haga falta algún producto, estamos cometiendo algún error, el software nos va a dar una serie de avisos. Entonces, en este caso, yo lo que hago es desplegarlo. Y aquí, él me dice que para conseguir la conformidad SEM entre el arrancador de motor y el módulo, debo colocar un módulo de reserva. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente lo que hago es hacer doble clic aquí en el piñón y le doy autosolución. Con eso, él ya me colocó lo que fue este módulo para que la configuración quede correcta y efectivamente aquí ya tengo lo que es la parte de buena selección. Aquí yo tengo información en la cual yo puedo pues tener algunas características que debo tener en cuenta, como por ejemplo la distribución de potencial, que les decía, aquí yo puedo ver en qué puntos es que yo debo llevar el voltaje de 24 voltios. En este caso, lo tengo que hacer para el slot 2, para el slot 6 y para la parte del slot de los motores. Entonces, esta es la parte de información, pero ya no tengo ninguna advertencia como tal de que no he seleccionado los equipos correctamente. ¿Listo? Entonces, con esta parte de la selección ya del PLC,
tengo que seleccionar ahora lo que es el panel de operador. Entonces nos vamos a la parte de panels. Aquí tengo una cantidad de familias, pero pues voy a utilizar la parte de filtro para decirle que yo necesito una interfaz de industria de Ethernet con comunicación Profinet. La parte de elección de mando, pues la quiero con pantalla táctil. Y pues puedo colocar también software de configuración y demás. Puedo hacer una selección bastante exhaustiva, pero en este caso yo lo que voy a hacer es simplemente seleccionar la diagonal de la pantalla que recordemos que nos pedían que era de 7 pulgadas HMI. Entonces aquí ya tengo toda esta gama, ya no tengo toda esa cantidad de paneles HMI, sino que ya me hizo una filtración y yo simplemente pues ya puedo seleccionar la que yo desee. En este caso, yo puedo elegir la TP700, donde la T me indica que es una pantalla touch. Entonces, simplemente la selecciono y él ya me la cargó. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar lo que es la parte de la alimentación de energía. Entonces recordemos que aquí tenemos lo que es la parte del interruptor principal. Lo puedo elegir como un interruptor de caja moldeada, 3BA o interruptores automáticos ya abiertos. En este caso vamos a elegir un interruptor automático de caja moldeada. Le voy a dar configuración y aquí le voy a decir que quiero colocarlo uno de, por ejemplo, de 16 a 1000 amperios. Entonces aquí ya tengo la configuración del interruptor principal de mi talero. Simplemente le voy a decir que va a ser de protección de líneas. En este caso yo no voy a proteger con esto el motor ni el arrancador, sino que va a ser una protección de línea. Lo quiero de 400 voltios. El número de polos de 3 polos. La corriente nominal. En este caso pues haríamos la suma de todas y cada una de las cargas. En este caso vamos a asumir que la suma nos dio 250. La tensión asignada de empleo es de 384.15. El poder de corte de cortocircuito vamos a dejarlo de 110 y la clase ya me la eligió. Simplemente aquí yo ya todavía no puedo irme al día de selección tour porque la configuración está incompleta. Entonces nos vamos a la parte del disparador y acá ya me dice lo que es la función de protección. En este caso aquí él me da la selección, si lo quiero, por ejemplo, protección contra sobrecarga en un retardo largo, protección contra cortocircuito, protección instantánea, protección contra efecto a tierra. En este caso, voy a elegir que sea solamente protección contra sobrecarga instantánea de cortocircuito. Entonces elijo es la ETU 320 y ya con eso la configuración quedó completa y ya él me va a seleccionar el producto específico y me lo va a cargar dentro del control. En este caso, esto no haría parte de control, sino haría parte de la carga. Simplemente lo que hago es trasladarlo. ¿Listo? Listo, ahora sí ya quedó dentro de la carga. Y ahora vamos a hacer la selección del medidor de energía, que en este caso sería un CentroPack 3200. Recordemos, si no tenemos dudas, podemos utilizar el filtro. Lo quiero utilizar con comunicación, con opcional Profinet Profibus. Listo. Y simplemente él ya me hace la separación de tres. Recordemos, en información podemos seleccionar cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Y ya con eso yo tendría lo que es la parte de control. Ahora lo único que nos falta es dimensionar lo que es la parte de la fuente y la parte del cableado de las redes. Entonces, aquí en mi árbol de proyecto yo tengo lo que es la parte de dimensionamiento de redes y vista de consumidores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la parte de la alimentación que requiere 24 voltios. Entonces, me voy acá nuevamente a nueva fuente de alimentación y le doy doble clic para poder seleccionar lo que son la parte de consumidores. Entonces en este caso voy a alimentar lo que es la parte del panel y todo lo que tiene la T200. En este caso la suma me está dando 10.5 amperios. Aquí puedo elegir el factor de simultaneidad, lo vamos a dejar en 100% y recordemos que nos estaban pidiendo un 30% de reserva. Entonces para este caso podríamos elegir aproximadamente una de 4 amperios.
¿Listo? Entonces, para alimentar a los consumidores, requiero una fuente que me suministre los 13.96 amperios como mínimo. Entonces, ahora me voy a la fuente de alimentación, le doy seleccionar y dependiendo de la aplicación, si ve que ya solamente me aparecen fuentes de 20 amperios. Si estuviera menos, me aparecerían las de 10. Entonces, la alimentación va a ser monofásica y dependiendo de lo que yo le coloque, si quiero tipo de montaje real DIN, entonces conexión por tornillo. Aquí puedo colocar si lo va a funcionar en paralelo. Entonces, cada vez que yo haga la filtración, pues lo puedo hacer. En este caso, si yo quiero también tener comunicación por profiles, lo podría hacer. Entonces, ya teniendo el filtro de estos, nuevamente miro la información que tiene cada uno de ellos, pero en este caso me va a ir con la primera y él me dice si necesito colocar módulo de redundancia. En este caso, pues el requerimiento no nos estaba pidiendo que tuviéramos fuente redundante ni tampoco protección selectiva. Entonces las vamos a dejar en no y tampoco vamos a colocar respaldo de red porque no nos pedía. En este caso, ya él me seleccionó la fuente y le voy a aplicar selección y él ya me hizo la interconexión de cada uno de los equipos que requieren la parte de 24 voltios. Y ahora vamos a seleccionar la parte de redes, donde tengo aquí lo que es la T200 y la Comfort Panel. Recordemos que también debemos conectar el analizador de red, entonces nos tenemos que ir aquí al Centrum Pack, la configuración, y acá yo puedo colocar el modo de ampliación, que sería este de switches Ethernet. Entonces lo coloco y ahora si vamos a la parte de redes y podemos verificar que ya está nuestro Centrum Pack. Listo, esa sería la vista de red, pero yo quiero ver ahora la vista topológica para poder hacer la conexión de los equipos. Recordemos que en la arquitectura estaba el Centrum Pack, estaba el panel de control y estaba la T200. Yo puedo hacer la conexión de acuerdo al espacio en que yo los tenga dentro de mi equipo o la configuración que yo quiera hacer. En este caso, pues va a conectar lo que va a ser el Centrum Pack, lo va a conectar al panel. Cuando ya hago la selección, simplemente me pide que si yo voy a utilizar un cable ya preensamblado o si lo voy a armar, digamos aquí en fábrica, tanto con el cable como con los conectores. Pero en este caso, pues vamos a hacerlo, que lo vamos a traer confeccionado y acá yo ya no tengo que seleccionar el conector porque pues ya viene por defecto, ¿vale? Aquí yo le doy la longitud de cable, entonces voy a decir que entre el Centrum Pack y el panel de control tengo 1 metro, le voy a aplicar y ya me creó la primera conexión y la segunda conexión voy a ir del panel a mi PLC. De igual forma, voy a colocar que es de 1 metro, voy a utilizar el cable preensamblado y le voy a aplicar. Y con esto yo ya tengo la conexión de la vista de redes y así va a quedar mi sistema. Cuando ya tengo mi lista de pedidos, simplemente lo que puedo hacer es revisar la cantidad de dispositivos que surgieron de acuerdo a la selección que acabamos de hacer. Puedo verificar si están todos los equipos seleccionados y ya después de esa tarea puedo exportarlos directamente al Industry Mode si tengo usuario o puedo exportarlos por ejemplo a un archivo Excel para poder seguirlo trabajando de pronto en otras herramientas o si necesito por ejemplo enviarle a alguno de mi departamento esta información. Entonces yo puedo colocar acá lista de equipos y él me crea un cuadro de Excel donde yo puedo ver la referencia, las cantidades y demás información que necesite. En este caso, este es el archivo que sale y simplemente él me muestra el nivel, a qué bomba corresponde, a qué es, si es un aparato de maniobra, me dice que es un contactor, me muestra la característica y acá yo puedo ver la referencia del equipo seleccionado en este caso, las cantidades y con eso yo puedo relacionar todo lo que tengo en mi sistema. Si no quiero trabajar con el cuadro de Excel, sino que en este momento me interesa descargar toda la documentación concerniente a todos los equipos, porque mi especificación lo requiere, entonces lo que puedo hacer es colocar la exportación de información. Cuando ya hayas digitado tu usuario y tu contraseña, simplemente acá me dicen que se han transferido correctamente los datos seleccionados. Entonces, en este caso me trajo 33 productos y para hacer la descarga de cada uno de ellos, pues simplemente lo que hago es seleccionar el número de productos y le doy continuar.
Elijo los tipos de datos que requieran descargar. En este caso están seleccionados todos. También quiero descargar lo que va a ser la imagen de producto. Le doy continuar. Elijo el idioma. En este caso voy a elegir español. Están las características en este caso de los equipos de los interruptores de guardamotores y más, y puedo seleccionar los certificados que necesite. Entonces en este caso tengo toda esta variedad de certificados. Entonces, por ejemplo, quiero seleccionar que me descargue el de Bureau Veritas. Puedo seleccionar también interferencias electromagnéticas, por ejemplo, para áreas clasificadas. Digamos que quiero eh, el certificado ATEX. Por ejemplo, si necesito descargar certificados de pruebas, también lo puedo hacer. Entonces, digamos que tipo UL o tipo ISE lo puedo hacer y demás. Entonces, cuando yo necesite descargar los certificados, pues lo puedo hacer en esta pantalla. Simplemente le doy OK y le aquí en este caso ya le haría continuar. Y el tamaño estimado de la descarga es 7.86 y simplemente lo que voy a hacer acá es cambiar el nombre de la descarga y le voy a colocar ICP. Entonces le doy crear descarga y él lo que va a hacer es crear todo un archivo .zip donde me dice la descarga ha sido creada. Entonces ya puedo ir a mi Download Manager y aquí me va a mostrar todas las descargas que yo he hecho durante un año. Entonces he descargado, por ejemplo, productos NEMA, un variador, en este caso el ICP, y él me va a decir que está en proceso. Entonces, cuando él va a estar comenzando a recopilar toda esa información y yo ya no tengo que comenzar a seleccionar toda esta información uno por uno, sino que simplemente lo que puedo hacer es esperar y me va a enviar el link de descarga al correo que yo configuré cuando creé mi registro de usuario. ¿Vale? Ahora bien, recordemos que cuando estamos haciendo la selección del arrancador suave en el TIA Selection Tool, nos arrojó una pantalla de advertencia que en el caso en que nuestra aplicación fuera bastante robusta, nos recomendaba el uso de una herramienta. Esta herramienta es el Simulation Tool for Soft Starter. Esta es la presentación inicial. Recuerden que estos softwares son completamente gratuitos, entonces la pueden descargar directamente desde nuestra página de soporte y la pueden usar. En este caso, vamos a hacer el uso de la selección del arrancador suave, pero por medio de esta herramienta. Entonces simplemente lo que hacemos es darle nueva simulación y él nos va a pedir una categoría de datos, las cuales nosotros tenemos que alimentar para que la selección sea mucho más exhaustiva. Entonces, nuestra primera nuestro primer conjunto de datos que nos van a solicitar es el entorno y la aplicación. Recordemos que la frecuencia que estamos utilizando es de 50 Hz y la tensión de empleo es de 400 voltios. La temperatura ambiente máxima es la que va a tener, en este caso, el gabinete. Entonces vamos a coger que sea 35 y la altitud de instalación. Recordemos que dependiendo de la aplicación tenemos un derrateo de presión atmosférica, entonces yo puedo colocar la altitud para que él me seleccione el equipo de acuerdo a donde va a estar instalado. En este caso, pues vamos a dejarlo en 1000 metros. Ahora vamos a seleccionar lo que es la parte del motor, la puedo seleccionar por potencia, por corriente. Recordemos que la sugerencia es que lo hagan por corriente, pero pues para la aplicación en estos momentos, recordemos que se nos solicitaba una potencia de 22 kilovatios. El número de polos los cojo de acuerdo a las revoluciones que requiero en el motor y el factor de servicio de acuerdo a las placas de características, que normalmente pues pueden venir de 1, 1, 1, 15. En este caso lo selecciono y acá me aparece lo que es la curva del par de motor de acuerdo a una selección ya preestablecida que él me hace. En este caso me eligió un motor Siemens, pero si yo quiero cambiar las características, por ejemplo, que no es un motor con eficiencia IE4, sino sea IE2, lo puedo hacer acá. Pero si mi motor no es Siemens, puedo escoger uno equivalente o crear uno nuevo. En este caso, puedo alimentar lo que es el fabricante, la referencia, la corriente, la potencia asignada, el par relativo. Entonces, si yo tengo los datos del motor que realmente va a estar funcionando con el arrancador suave, lo puedo alimentar. En este caso, pues como no tenemos datos, vamos a hacer con el que la herramienta nos recomienda. Ahora vamos a la parte de carga. Entonces, en la parte de carga yo puedo
en este tipo puedo seleccionar un asistente de aplicaciones en el cual me va a permitir seleccionar, dependiendo de mi aplicación, pues una serie de recomendaciones. En este caso, pues tengo bomba hidráulica, por ejemplo, hay cintas transportadoras, extrusores, molinos y demás. Entonces recordemos que yo puedo utilizar un motor de las mismas características para diferentes aplicaciones y se me va a comportar de manera totalmente diferente. Entonces recordemos que para nuestra aplicación es una bomba y él nos muestra que esta es la curva de par de carga velocidad asignada. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar el mismo motor para un molino, mire que el par de carga cambia completamente. Entonces es importante seleccionar aquí el tipo de carga porque dependiendo de eso, la herramienta nos va a hacer la selección más adecuada del arrancador. Y en el momento de inercia yo puedo seleccionar, en este caso el medio, un tipo de carga por defecto, pero yo puedo seleccionarlo de forma manual en el caso en que tenga la carga que va a trabajar el motor o el tiempo de arranque. Entonces, si el método de arranque va a ser inside delta o arranque directo, lo puedo seleccionar y coloco el tiempo de arranque. Recordemos que si es una bomba que de pronto puede ser más exigente que un clase 10, pues va a colocar que el tiempo de arranque va a ser de 20 segundos y miren que me cambió la carga, el valor de la carga acá. Puedo también utilizar una carga personalizada en el caso en que sea un proyecto nuevo y tenga la posibilidad de hablar con los diseñadores de las máquinas, entonces yo puedo aquí alimentar toda esta información, si el tipo de curva va a ser cuadrática, lineal, el nombre de la carga, la velocidad asignada, el par asignado y demás. Entre más yo alimente mi herramienta, pues la selección va a ser mucho más fina. En este caso, vamos a dejarlo por el tiempo de arranque y ahora vamos con el parámetro de la aplicación. Entonces puedo hacer arranque con limitación de corriente. En este caso está encendido y puedo limitar hasta 4 veces la corriente del arranque. Puedo ver el límite absoluto de la corriente, el par relativo, el tiempo de arranque, el par absoluto. Y acá él me muestra las curvas de cómo sería la selección de mi equipo. Entonces él me hace la comparación de cómo sería el par de motor si lo hiciera con un arranque directo y el consumo de corriente y si lo hago con un arrancador suave. Entonces en este caso la curva del arrancador es muy similar o se asemeja mucho al par de carga y mire que la corriente en el momento del arranque es menos el consumo. Si yo hago ajustes un poco más finos del límite de corriente, vamos a ver que la curva se va a acercar mucho más al par de carga. Entonces yo con esto ya puedo comenzar a jugar y mirar cuál sería el punto exacto, porque con eso también yo puedo parametrizar mi arrancador en el momento del arranque. Con esto yo ya sé que la calidad de los datos es buena y acá en resultados me está mostrando que él me seleccionó 13 arrancadores suaves que desde el más básico hasta el más avanzado lo puedes seleccionar. Acá me muestra los tiempos de arranque, las corrientes, el número de arranques por hora y acá me muestra lo que es la parte de la conexión. Pero si yo quiero hacer una selección mucho más fina, me puedo ir aquí a la parte de funciones adicionales y le puedo decir que el número de arranques por hora no va a ser 1, sino que van a ser 10 arranques por hora. En este caso, él ya me hizo una filtración y ya me eliminó varios arrancadores suaves. Aquí yo puedo ver con este número de arranque de horas y el tiempo de encendido del 50%, pues puedo ver cómo va a ser el ciclo del arrancador suave. Aquí ya puedo instalar, por ejemplo, condiciones de instalación o tipo de arranque. Recordemos que normalmente el arrancador suave funciona con un arranque por rampa de tensión, pero por ejemplo, si yo quiero hacerlo con regulación de par, lo puedo hacer y efectivamente ya él me hizo la selección y solamente me dejó la familia de alto desempeño que es la 13RW55. Por ejemplo, quiero hacer que una tipo de parada, como es una bomba, le quiero colocar una parada natural de bomba. Ahora ya nuevamente tengo el filtro, sabemos que el tiempo de parada va a ser de 20 y quiero que trabaje con limpieza de bombas. Entonces en este caso solamente me la va a permitir el 13RW55. Recordemos que el arrancador suave con módulo de comunicación Profinet, la vamos a seleccionar y sigo teniendo mis 3 arrancadores, pero estos tienen conexión dentro del triángulo. La idea es que quede con un arranque directo, entonces ese es el equipo seleccionado. Elijo la tensión de alimentación de mando, si lo quiero a 24 voltios a 110, la tensión asignada de empleo y la conexión por borde de tornillo. Y esta sería la referencia final que seleccionaría. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Para más información de estos temas de paneles de control industrial, los invito a visitar nuestro portal www.siemens.es/paneles de control o contacte a nuestros expertos en el simposio. Recuerde visitar la feria virtual que tenemos el día de hoy en este simposio Paneles de Control.
Estamos atentos a más preguntas que puedan tener. Mis colegas y yo estaremos disponibles por unos minutos más para atender sus inquietudes. De nuevo, muchas gracias por asistir y que tengan un buen día.